La lluvia de otoño no tenía misericordia. Caía con una insistencia metálica sobre el techo de la vieja furgoneta, el único refugio que le quedaba a Elena y a sus dos hijas, Lucía, de 10 años, y Sofía, de apenas 6. Elena apretaba el volante con nudillos blancos, no porque estuviera conduciendo, el motor había tosido su último aliento hacía 2 kilómetros, sino porque era lo único que la mantenía anclada a la realidad. Hace apenas un mes, su vida tenía la forma de una rutina predecible en la ciudad, un apartamento pequeño pero cálido, un esposo que regresaba cada noche con olor a aserrín y promesas. Y la seguridad de un plato de comida. Pero el accidente en la construcción se había llevado a Roberto, y las deudas, como sombras voraces, se habían llevado todo lo demás. «Mamá, tengo frío», susurró Sofía desde el asiento trasero, acurrucada bajo una manta raída que olía a humedad. Elena tragó saliva, sintiendo un nudo de hierro en la garganta. Miró por la ventana empañada hacia la oscuridad del campo. Según el mapa arrugado que su tía abuela le había dejado años atrás, en algún lugar de esta carretera olvidada de la provincia se encontraba La Esperanza. Una propiedad que legalmente le pertenecía pero que nadie había reclamado en 3 décadas. Era su última carta, un salto al vacío nacido de la desesperación absoluta. Sin dinero para un hotel y con el orgullo herido por las miradas de lástima de los servicios sociales, Elena decidió que prefería fracasar en sus propios términos. Con una linterna de pilas agonizantes, Elena bajó del vehículo. El barro se tragó sus zapatos inmediatamente. Caminó unos metros hasta que la luz reveló una verja de hierro devorada por el óxido. Detrás de ella, emergiendo de la maleza como un fantasma de piedra y madera podrida, se alzaba la casa. No era la mansión que su tía describía en sus historias de juventud, era una ruina. Las ventanas parecían cuencas oculares vacías y el porche se inclinaba peligrosamente hacia un lado, como si la estructura misma estuviera cansada de luchar contra el tiempo. ¿Es aquí, mamá?, preguntó Lucía, bajando de la furgoneta con la determinación que solo los niños que han crecido demasiado rápido pueden mostrar. Ayudaba a su hermana pequeña a caminar, protegiéndola de las ráfagas de viento. «Es nuestro nuevo hogar», mintió Elena con una voz que intentó sonar firme, aunque por dentro se derrumbaba. Forzaron la puerta principal, que se dio con un gemido agónico de bisagras secas. El aire en el interior era denso, cargado de polvo, olvido y el olor acre de los nidos de ratones. La linterna recorrió el gran salón, muebles cubiertos con sábanas grises que parecían espectros, un suelo de madera que crujía bajo cada paso y telarañas que colgaban del techo como cortinas de luto. No había electricidad, ni agua corriente, ni calor. Elena buscó desesperadamente algo que pudiera servir. Encontró una chimenea de piedra en el centro del salón. Con manos temblorosas, desarmó una silla de madera que ya estaba rota y, usando unos viejos periódicos que encontró en un rincón, logró encender una pequeña llama. El resplandor naranja comenzó a lamer las paredes, revelando la verdadera magnitud del desastre, pero también ofreciendo el primer alivio térmico en horas. Sentadas alrededor del fuego, las niñas comieron las últimas galletas que les quedaban. Elena no probó bocado. El hambre se había transformado en una ansiedad punzante que le recorría el estómago. Mientras sus hijas se quedaban dormidas, vencidas por el cansancio y el llanto silencioso, Elena se puso de pie y exploró la cocina. Encontró una vieja bomba de agua manual en el fregadero que, tras muchos esfuerzos, escupió un chorro de líquido marrón antes de volverse transparente. Era una pequeña victoria, casi insignificante, pero en ese momento le pareció un milagro. Se asomó a la ventana que daba al patio trasero. La luna se filtró por un momento entre las nubes, iluminando hectáreas de tierra invadida por la maleza y los restos de lo que alguna vez fueron establos. Era un cementerio de sueños agrícolas. Elena apoyó la frente contra el cristal frío. Sabía que muchos la llamarían loca por traer a sus hijas a morir de hambre en este páramo, pero al mirar el fuego que todavía ardía en la chimenea, sintió una chispa de una rabia antigua y poderosa. No iba a permitir que la pobreza las borrara del mapa.
Si la tierra era lo único que le quedaba, obligaría a la tierra a alimentarlas. Aquella noche, mientras el viento aullaba en las rendijas de la casa abandonada, la viuda no durmió. En su mente, empezó a limpiar el polvo, a levantar los muros y a sembrar en la oscuridad. El camino hacia la granja millonaria comenzaba allí, en el punto más bajo de su existencia, con nada más que una voluntad de hierro y la necesidad de sobrevivir. El primer amanecer en la propiedad no trajo el consuelo que Elena esperaba. Cuando la luz grisácea del alba se filtró por las ventanas sin cortinas, la realidad se mostró en toda su crudeza. Lo que por la noche parecía un refugio místico, ahora se revelaba como una cáscara vacía. Las paredes tenían manchas de humedad que parecían mapas de continentes olvidados. Y el suelo estaba cubierto por una alfombra de hojas secas y excrementos de pequeñas criaturas que habían reclamado la casa como suya mucho antes de su llegada. Elena se levantó con los huesos entumecidos por haber dormido en el suelo, protegiendo a sus hijas con su propio cuerpo. Lucía y Sofía aún dormían, con los rostros pálidos pero tranquilos. Elena salió al porche, respirando el aire gélido del campo. Frente a ella, la extensión de la esperanza se abría como un desafío. Lo que alguna vez fueron campos de cultivo eran ahora una selva de matorrales espinosos y hierba mala que llegaba hasta la cintura. No tenemos nada, susurró para sí misma, sintiendo que el pánico intentaba trepar de nuevo por su garganta. Ni semillas, ni herramientas, ni comida para más de 2 días. Sin embargo, el hambre es el motor más potente de la inventiva. Elena recordó que su tía abuela mencionaba un sótano donde guardaban las conservas para el invierno. Con una vieja escoba de paja que encontró en el cobertizo, comenzó a limpiar el área de la cocina hasta encontrar una trampilla de madera pesada. Tras forcejear con el anillo de metal oxidado, la puerta cedió, liberando un olor a tierra húmeda y moho. Bajó con cautela. Para su decepción, la mayoría de los frascos estaban rotos o el contenido se había podrido hacía décadas. Pero al fondo, bajo una mesa de trabajo carcomida por las termitas, encontró algo que le devolvió el aliento, una caja de metal galvanizado, herméticamente cerrada. Al abrirla, no encontró oro ni joyas, sino algo que para ella era más valioso, sobres de papel encerado con semillas de variedades antiguas de tomates, calabazas, maíz y legumbres, cuidadosamente etiquetados con una caligrafía elegante y firme. Junto a las semillas, había un diario de cuero con anotaciones sobre los ciclos de la luna y la calidad del suelo. «Es una herencia viva», murmuró Elena, apretando la caja contra su pecho. El resto de la mañana fue una batalla contra el desánimo. Mientras las niñas ayudaban a recoger los escombros más ligeros de la casa, Elena se dedicó a explorar los alrededores. Encontró un viejo cobertizo de herramientas. La mayoría de las palas y azadones estaban partidos, pero logró rescatar una horca de hierro y una pequeña azada que, aunque oxidada, todavía tenía el filo suficiente para herir la tierra. La suerte les dio un pequeño respiro cuando Lucía gritó desde el borde de lo que parecía ser un antiguo huerto familiar. «Mamá, mira. Hay comida». Elena corrió hacia ella. Ocultos entre la maleza, unos manzanos silvestres habían sobrevivido al abandono. Sus frutos eran pequeños y algo amargos, pero comestibles. También encontraron un rincón donde las patatas habían seguido creciendo por su cuenta, enterradas profundamente, esperando ser descubiertas. Ese día, almorzaron patatas asadas en las brasas de la chimenea y manzanas silvestres. No era un banquete, pero era el primer alimento que obtenían de su propia tierra. Sin embargo, el mayor descubrimiento ocurrió al atardecer. Mientras Elena intentaba despejar un área cerca del pozo para comenzar su primer semillero, su azada golpeó algo sólido y metálico que no sonaba como una piedra. Cavó con frenesí, pensando que quizás era otro tesoro de su tía. Lo que emergió de la tierra fue una tubería de cobre que conectaba a un sistema de riego artesanal, ingeniosamente diseñado para captar el agua de un manantial cercano en la colina. Si lograba repararlo, no tendría que cargar cubos de agua a mano. Esa noche,
Mientras escribía sus propios planes en los márgenes del diario de su tía, Elena sintió que el miedo se transformaba en una determinación fría. No sabía cómo iba a pagar las reparaciones de la casa ni cómo sobreviviría al invierno que se avecinaba, pero miró las semillas sobre la mesa y luego a sus hijas. Mañana empezaremos a sembrar, les dijo con una chispa de esperanza en los ojos. Esta casa nos vio llegar como mendigas, pero nos verá convertirnos en dueñas de nuestro destino. El silencio del campo ya no le parecía amenazante, sino una invitación. La viuda ya no estaba solo huyendo de su pasado, estaba empezando a perseguir un futuro que ella misma esculpiría con sus manos llenas de barro. El tercer día comenzó con un sol pálido que apenas lograba calentar el aire, pero Elena ya estaba en pie mucho antes de que la luz tocara las copas de los árboles. Su cuerpo protestaba con cada movimiento, tenía ampollas en las palmas de las manos y una rigidez en la espalda que nunca había sentido en la ciudad. Sin embargo, al mirar la caja de semillas antiguas, una energía eléctrica y desesperada la empujaba a seguir. Decidida a conseguir suministros básicos, Elena caminó hasta el pueblo más cercano, San Lorenzo, un pequeño enclave de casas de piedra a 5 kilómetros de distancia. Llevaba consigo un viejo reloj de plata, la última joya de su esposo, con la esperanza de venderlo o intercambiarlo por herramientas y harina. El pueblo era un lugar de miradas largas y silencios pesados. Al entrar en la tienda de suministros, el murmullo de los parroquianos se detuvo en seco. «Es la mujer que se instaló en la esperanza», susurró un hombre con la piel curtida por el sol. Don Julián, el dueño de la tienda, la miró por encima de sus gafas con una mezcla de lástima y escepticismo. Elena puso el reloj sobre el mostrador. «Necesito semillas de crecimiento rápido, una pala nueva y sacos de harina», dijo con voz clara, aunque le temblaban las piernas. «Esa tierra está maldita, señora», respondió don Julián, ignorando el reloj. «Nadie ha podido hacer crecer nada allí en 30 años. El suelo es ácido, duro como el corazón de un prestamista. Perderá su tiempo y el poco dinero que tenga». Elena no se inmutó. «Mi tía abuela decía que la tierra solo necesita a alguien que la escuche. ¿Me dará lo que necesito o debo ir al siguiente pueblo?». Tras un intercambio tenso, don Julián aceptó el reloj a regañadientes, dándole a cambio menos de lo que valía, pero lo suficiente para llenar una carretilla vieja con lo básico. Mientras regresaba a la granja, Elena rumiaba las palabras del hombre. ¿Tierra maldita? Ella no creía en maldiciones, solo en el abandono. Al llegar, se puso manos a la obra. El sistema de riego artesanal que había descubierto el día anterior necesitaba reparaciones urgentes. Con la ayuda de Lucía, quien sostenía las piezas con una seriedad impropia de su edad, Elena logró sellar las fugas de la tubería de cobre usando resina de pino y tiras de lona. Cuando finalmente abrió la válvula del manantial, el agua corrió con un borboteo alegre, bañando el primer surco que habían cavado. Fue entonces cuando notó algo extraño. Al entrar en contacto con el agua, la tierra de esa zona específica no se volvía simplemente barro marrón. Emitía un leve aroma dulzón, casi como a vainilla y pino, y el agua parecía ser absorbida con una velocidad inusual. Elena tomó un puñado de tierra húmeda y la frotó entre sus dedos. Era oscura, densa y llena de pequeños sedimentos brillantes que no eran piedras comunes. Consultó febrilmente el diario de su tía abuela. Entre las páginas amarillentas, encontró una nota marginal escrita en rojo: el velo del valle. No es tierra común, es sedimento volcánico antiguo filtrado por el manantial. Lo que se siembre aquí no solo crecerá, sanará. Esa noche, el frío volvió a apretar. Sin embargo, Elena y sus hijas no se quedaron en casa. Usando la poca luz de la luna, sembraron las primeras semillas de hortalizas antiguas. Mientras enterraba cada semilla, Elena sentía una conexión extraña, como si el suelo estuviera pulsando bajo sus pies. Pero la tranquilidad duró poco. Cerca de la medianoche, el ladrido de un perro a lo lejos y el sonido de un motor acercándose por el camino de tierra las puso en alerta.
Un coche patrulla de la policía local se detuvo frente a la verja. Un oficial joven bajó y miró la casa con desprecio. Recibimos quejas de que hay ocupantes ilegales aquí, dijo el oficial, iluminando el rostro de Elena con su linterna. Esta propiedad está marcada para demolición por riesgo estructural según el ayuntamiento. Tienen 48 horas para desalojar. Elena sintió que el mundo se abría bajo sus pies. Todo el esfuerzo, las manos sangrantes y la esperanza recién nacida estaban a punto de ser aplastados por un sello burocrático. Tengo los títulos de propiedad, respondió ella, interponiéndose entre el oficial y la puerta donde sus hijas escuchaban aterradas. Esta tierra es mía por herencia. No nos vamos a ir. Los títulos viejos no sirven si la casa es un peligro público, señora. O la arregla según el código, lo cual cuesta miles, o se va por las buenas. El miércoles volveré. El oficial se marchó, dejando tras de sí una estela de polvo y una sentencia de desahucio. Elena se desplomó en los escalones del porche. Tenía 2 días para hacer un milagro. Miró hacia el huerto recién sembrado y luego hacia la estructura de la casa. El desafío ya no era solo contra la naturaleza, sino contra los hombres que querían quitarle lo último que le quedaba. Elena no durmió aquella noche. El ultimátum del oficial de policía resonaba en su cabeza como un martillo sobre un yunque. 2 días. Tenía 48 horas para demostrar que la esperanza no era una ruina peligrosa, sino un hogar en reconstrucción. Sin embargo, lo que ocurrió a la mañana siguiente desafió toda lógica científica y la sumergió en un asombro que bordeaba lo sagrado. Cuando salió al patio con las primeras luces del alba, Elena dejó caer el cubo de agua que llevaba en la mano. El área donde había sembrado las semillas de hortalizas antiguas no era ya un trozo de tierra oscura y yerma. De la tierra brotaban tallos verdes, robustos y vibrantes que ya alcanzaban los 10 centímetros de altura. En una noche, las semillas habían hecho lo que normalmente tardaría semanas en condiciones ideales. «Mamá, mira», gritó Lucía, corriendo hacia el huerto. «Están vivas. Están creciendo de verdad». Elena se arrodilló, hundiendo sus dedos en el suelo. La tierra seguía emitiendo aquel aroma dulzón a vainilla y madera húmeda, pero ahora se sentía cálida al tacto, como si tuviera un pulso propio. Recordó las notas del diario de su tía sobre el velo del valle y el sedimento volcánico. No era solo fertilidad, era una aceleración vital que parecía alimentarse de la desesperación y la esperanza de quienes la cultivaban. Pero el crecimiento de las plantas no resolvía el problema de la estructura de la casa. Elena sabía que necesitaba materiales. Con una resolución renovada, decidió que no pediría más limosnas ni tratos injustos en el pueblo. En su lugar, registró el granero abandonado con más detalle. Bajo un montón de paja vieja, encontró una joya arquitectónica, decenas de tablones de madera de cedro, perfectamente conservados y secos, que su antepasado había guardado para una ampliación que nunca ocurrió. Durante las siguientes 36 horas, Elena se transformó. Usando las herramientas que había obtenido de don Julián, trabajó hasta que sus manos sangraron y sus músculos gritaron de agotamiento. Desmontó las partes podridas del porche y las sustituyó con el cedro nuevo. Con una mezcla de cal y arena que encontró en sacos cerrados, selló las grietas de la fachada. Sus hijas, contagiadas por su energía, limpiaron cada centímetro de las ventanas hasta que el vidrio, aunque antiguo y ondulado, volvió a brillar, reflejando el sol. El miércoles por la mañana, el coche patrulla regresó. El oficial bajó con una carpeta de documentos, listo para ejecutar la orden de desalojo. Se detuvo en seco al llegar a la verja. La casa ya no parecía un fantasma. Aunque seguía siendo humilde, se erguía con dignidad. El porche de cedro brillaba con un tono rojizo bajo el sol, y el huerto, que ahora presentaba plantas de casi medio metro con brotes de frutos asomando, parecía un oasis de vida en medio del campo seco. «Es imposible», murmuró el oficial, mirando las hortalizas. «Nadie puede cultivar nada aquí, y mucho menos en 2 días».
¿Qué clase de truco es este? No es un truco, oficial, dijo Elena, saliendo al encuentro con la frente en alto y las manos sucias de tierra honesta. Es trabajo duro y una tierra que finalmente ha sido reclamada. La casa es segura, el techo ha sido reforzado y estamos produciendo alimentos. Ya no hay riesgo estructural, hay una vida. El oficial inspeccionó la estructura a regañadientes. No pudo encontrar ninguna falla que justificara legalmente la demolición inmediata. Sin embargo, su mirada no era de admiración, sino de una sospecha codiciosa. Esto no termina aquí, advirtió. El ayuntamiento tiene planes para estas tierras. Usted ha ganado tiempo, pero no ha ganado la guerra. El suelo de esta zona es de interés para una constructora de resorts. Van a buscar cualquier excusa para declarar la utilidad pública. Cuando el coche se alejó, Elena no sintió alivio, sino una nueva urgencia. Ahora sabía que la esperanza no solo era su hogar, sino un tesoro que otros querían saquear. Miró su huerto milagroso y comprendió que para salvar la granja, no solo debía sobrevivir, debía hacerla tan valiosa y famosa que nadie se atreviera a tocarla. Necesitamos más que una huerta, le dijo a Lucía. Necesitamos una marca. Necesitamos que todo el país sepa que crece en la tierra de la viuda. Esa noche, mientras las niñas dormían, Elena comenzó a diseñar un plan para llevar sus productos al mercado de la ciudad. Sin saber que el aroma de sus hortalizas ya estaba atrayendo a visitantes inesperados que cambiarían su destino para siempre. La primera cosecha de la esperanza fue nada menos que prodigiosa. Lo que comenzó como brotes tímidos se transformó, en apenas una semana, en hortalizas de un tamaño y un color que Elena nunca había visto ni en los mercados más exclusivos de la capital. Los tomates eran esferas perfectas de un rojo carmesí profundo que brillaban bajo el sol, y las calabazas tenían una textura aterciopelada que emanaba el ya familiar aroma a vainilla y tierra fértil. Con la urgencia de generar ingresos para blindarse legalmente contra el ayuntamiento, Elena cargó la vieja furgoneta, que había logrado arrancar tras limpiar el carburador con piezas del cobertizo. Y se dirigió al mercado regional de San Lorenzo. Al llegar, el contraste era evidente. Mientras los demás agricultores mostraban cosechas castigadas por la sequía y la acidez del suelo, el puesto de Elena parecía un rincón del paraíso. Y prueben el fruto de la esperanza, anunciaba Lucía con una sonrisa recuperada, mientras ofrecía rodajas de tomate a los transeúntes. El impacto fue inmediato. La primera persona en probarlo, una mujer anciana con problemas de movilidad, cerró los ojos y suspiró. No solo era el sabor, una explosión de dulzura y frescura que evocaba recuerdos olvidados, sino la sensación de vitalidad que recorría el cuerpo tras el primer bocado. En menos de 2 horas, el puesto estaba rodeado de una multitud frenética. Elena vendió todo lo que llevaba a un precio 3 veces superior al del mercado, y aún así, la gente le rogaba por más. Sin embargo, el éxito atrajo ojos que no buscaban alimento, sino lucro. Esa misma tarde, mientras Elena contaba el dinero que finalmente le permitiría comprar leche fresca y ropa de invierno para sus hijas, un hombre elegante, con un traje que costaba más que toda su furgoneta, se acercó al puesto. Señora Elena, mi nombre es Julián Varga, representante de Agro Global, dijo el hombre, extendiendo una tarjeta de presentación dorada. Hemos oído rumores sobre su tierra milagrosa y hoy he comprobado que los rumores se quedan cortos. Ese sabor, esa velocidad de crecimiento, usted tiene algo que la ciencia no puede explicar. Elena lo miró con desconfianza, guardando el dinero en su bolsillo. Es solo el resultado de cuidar lo que otros dieron por muerto, señor Varga. No sea modesta. Mi empresa quiere comprar su propiedad. Le ofrecemos 2 millones de euros ahora mismo. Usted podrá llevarse a sus hijas a la ciudad, comprar una mansión y no volver a ensuciarse las manos en su vida. La cifra hizo que el corazón de Elena diera un vuelco. 2 millones. Era la seguridad eterna, el fin de todas sus angustias, la garantía de que Sofía y Lucía nunca volverían a pasar frío.
Por un momento, la imagen de la casa vieja y los surcos de barro le pareció un sacrificio innecesario. Pero luego miró hacia el horizonte, imaginando las máquinas de Agro Global destruyendo el manantial, inyectando químicos en el velo del valle y convirtiendo el legado de su familia en un laboratorio estéril. Mi tierra no está en venta, respondió Elena, con una firmeza que sorprendió incluso a Varga. La esperanza no es un activo financiero, es nuestro hogar. Varga sonrió de una manera que heló la sangre de Elena. Todo tiene un precio, señora. Si no acepta por las buenas, el ayuntamiento declarará estas tierras como zona de riesgo sanitario debido a ese crecimiento anormal. Se quedará sin los 2 millones y sin la granja. Piénselo. Tiene hasta el viernes. Elena regresó a la granja en silencio. Sabía que el éxito la había puesto en una posición peligrosa. Al llegar, se refugió en el diario de su tía abuela buscando respuestas. En las últimas páginas, encontró una advertencia que no había visto antes: la tierra solo da su fuerza a quien la protege. Si se usa para la codicia, el velo se cerrará y la tierra se volverá ceniza. Comprendió entonces que no podía luchar sola contra los gigantes corporativos y la corrupción política. Necesitaba aliados. Esa noche, en lugar de dormir, Elena tomó una decisión audaz. Usó el dinero de la venta para comprar un módem satelital de segunda mano en el pueblo y comenzó a documentar todo: el crecimiento de las plantas, las amenazas de Varga y la belleza del manantial. Publicó un video titulado "La viuda que la tierra no dejó morir". En pocas horas, la historia de la mujer que transformó una ruina en un oasis y que ahora era acosada por una multinacional empezó a recorrer las redes sociales. El milagro de la granja ya no era un secreto de pueblo, se estaba convirtiendo en un movimiento. Pero mientras los seguidores aumentaban, una sombra se movía por los campos de la esperanza durante la madrugada. Alguien estaba vertiendo algo en el manantial. El silencio de la madrugada en la esperanza fue roto por un chapoteo rítmico y metálico que no pertenecía a la naturaleza. Elena, cuya intuición se había vuelto tan afilada como una de sus herramientas, se despertó sobresaltada. Al asomarse a la ventana, vio una figura oscura huyendo hacia los límites de la propiedad, perdiéndose entre la maleza espesa. Un presentimiento gélido le recorrió la columna vertebral. Corrió hacia el manantial, el corazón de su granja. Al llegar, el horror se confirmó: un rastro de espuma blanquecina y un olor químico penetrante flotaban sobre la superficie del agua que alimentaba su sistema de riego. Los saboteadores de Agro Global no habían esperado al viernes, habían decidido envenenar la fuente del milagro. No. Gritó Elena, cayendo de rodillas. Todo menos esto. Sabía que si el agua contaminada llegaba a las raíces del velo del valle, la reacción química podría ser catastrófica. Sin pensarlo 2 veces, y con una fuerza nacida de la desesperación, Elena comenzó a cavar una zanja de desviación con sus manos y la azada, desviando el flujo del manantial hacia un foso de drenaje antes de que entrara en las tuberías de la huerta. Trabajó durante horas bajo la lluvia fría que empezaba a caer, con el barro cubriéndole la cara y las lágrimas mezclándose con el sudor. Al amanecer, la noticia de su video viral había atraído a los primeros curiosos, pero entre ellos llegó alguien diferente: el Dr. Aris Mendoza, un reconocido botánico y geólogo que había viajado durante la noche tras ver las imágenes del crecimiento acelerado en Internet. Al ver a Elena exhausta y cubierta de lodo junto al manantial contaminado, el doctor no hizo preguntas, simplemente sacó su equipo de análisis. «Señora Elena, déjeme ayudarla», dijo Mendoza con voz calmada. «He estudiado suelos en todo el mundo, pero lo que vi en sus videos me trajo aquí buscando una explicación científica a lo que usted llama un milagro». Mientras Elena se recuperaba y las niñas observaban con asombro, el doctor Mendoza tomó muestras del agua contaminada y, lo más importante, de los sedimentos brillantes del suelo. Tras varias horas de pruebas en su laboratorio portátil, el hombre se quitó los lentes y miró a Elena con una mezcla de reverencia y temor. «Lo que tiene aquí no es solo fertilidad», explicó el doctor Mendoza.
El manantial pasa por una veta de minerales raros, una combinación de microcristales volcánicos y organismos extremófilos que sobrevivieron aislados durante milenios. Es un ecosistema único en el planeta. El veneno que vertieron es un herbicida industrial potente, pero la Tierra ha reaccionado. Mire. El doctor señaló una sección del suelo donde el veneno había caído. La Tierra parecía haber encapsulado el químico en pequeñas esferas de cristal oscuro, neutralizándolo antes de que pudiera matar las plantas. El velo del valle se estaba defendiendo a sí mismo. Esto cambia todo, continuó Mendoza. Esta granja no es solo una propiedad agrícola, es un santuario biológico de valor incalculable para la medicina y la regeneración de suelos. Si Agro Global se entera de la magnitud real de esto, no enviarán abogados, enviarán un ejército. Pero ahora tenemos pruebas del sabotaje. La presencia del doctor Mendoza y su validación científica atrajeron a la prensa nacional. Al mediodía, helicópteros de noticias sobrevolaban la granja. La pobre viuda ya no estaba sola. Decenas de voluntarios del pueblo vecino, liderados por un don Julián arrepentido que traía suministros gratuitos, empezaron a llegar para formar una cadena humana alrededor de la propiedad. Sin embargo, la amenaza final llegó en forma de un documento oficial entregado por un notario escoltado por la policía. El ayuntamiento, bajo la presión de la multinacional, había emitido una orden de expropiación forzosa por interés científico y nacional. Alegaban que el descubrimiento del doctor Mendoza convertía la tierra en propiedad del Estado, y que Elena debía abandonar la granja en 24 horas para que los laboratorios de la corporación tomaran el control. Elena miró a la multitud que la apoyaba, miró al doctor Mendoza y luego a sus hijas, que se aferraban a sus piernas. La granja ya valía millones, pero el precio que le pedían ahora era su libertad y su hogar en nombre del progreso. No van a expropiar un hogar, declaró Elena frente a las cámaras de televisión. Van a expropiar la esperanza de todas las personas que creen que se puede empezar de cero. Si quieren esta tierra, tendrán que explicarle al mundo por qué prefieren el dinero de una empresa a la vida de una familia. Esa noche, la granja se iluminó con las antorchas de cientos de personas que acamparon en los límites de la propiedad. Pero en la oscuridad del despacho del alcalde, Julián Varga firmaba la orden para que las máquinas excavadoras avanzaran al amanecer, con o sin gente en el camino. El rugido de los motores de las excavadoras vibraba en el aire antes de que el primer rayo de sol lograra romper la niebla de la mañana. Julián Varga observaba desde su vehículo de lujo cómo las máquinas amarillas avanzaban hacia la verja de la Esperanza. Detrás de ellas, una fila de agentes de seguridad privada y la policía local se preparaban para desalojar a los manifestantes. Parecía el fin de un sueño, pero Elena no se había quedado esperando el golpe de gracia. En el silencio de la noche anterior, Elena había terminado de leer la última página del diario de su tía abuela. No contenía fórmulas químicas ni mapas de tesoros, sino un testamento legal de una astucia brillante. Su antepasada, previendo que la codicia podría algún día reclamar el valle, había registrado la propiedad bajo una figura jurídica antigua, un patrimonio de protección ambiental y educativa vinculado al linaje familiar, que prohibía cualquier uso comercial o industrial que no fuera gestionado por los herederos directos. Cuando la primera excavadora estuvo a punto de tocar el hierro oxidado de la entrada, Elena salió al encuentro, no con una azada, sino con un fajo de documentos certificados y su teléfono transmitiendo en directo para millones de personas. Junto a ella, el doctor Mendoza y un equipo de abogados pro bono que habían llegado durante la madrugada, hicieron una señal de alto. Si esa máquina avanza un solo centímetro, gritó Elena, con una voz que resonó en todo el valle, estarán violando no solo una propiedad privada, sino un santuario protegido por leyes internacionales de biodiversidad. El velo del valle ha sido registrado oficialmente como el primer banco genético comunitario de la región. Varga bajó de su coche, furioso. Ese papel no vale nada frente a una orden de expropiación estatal. Bramó. Se equivoca, intervino el doctor Mendoza.
Estos documentos prueban que el suelo contiene microorganismos que ya han sido catalogados como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO hace apenas 3 horas, gracias a las muestras que enviamos ayer. Cualquier alteración del terreno se considerará un crimen ecológico de alcance global. La presión mediática fue el golpe final. Los operarios de las máquinas, al ver que estaban siendo grabados y que se enfrentaban a cargos criminales, apagaron los motores uno por uno. El oficial de policía, dándose cuenta de que la marea política había cambiado, ordenó la retirada. Julián Varga desapareció en su coche, derrotado por una viuda que se negó a ser una víctima. 3 años después. La casa abandonada que una vez amenazó con derrumbarse sobre las cabezas de Elena y sus hijas era ahora el corazón de un imperio sostenible. Pero no era un imperio de fábricas y humo, sino de vida. Elena había transformado la esperanza en la granja cooperativa El Velo. No se limitó a vender hortalizas, creó una red donde los agricultores locales de San Lorenzo aprendieron a usar las técnicas de regeneración de suelos descubiertas en su propiedad. Las tierras de los vecinos, antes malditas, empezaron a producir cultivos de una calidad inigualable, rescatando al pueblo de la miseria. La granja se convirtió en un centro de investigación mundial. Científicos de todos los continentes llegaban para estudiar cómo los sedimentos volcánicos y el manantial creaban vida donde antes no había nada. Sin embargo, Elena mantuvo el control absoluto, asegurándose de que los beneficios se reinvirtieran en escuelas, hospitales y en un fondo para ayudar a otras mujeres que, como ella, se encontraban sin hogar y sin futuro. Lucía y Sofía crecieron entre surcos de tomates gigantes y laboratorios de botánica. Ya no eran las niñas asustadas que temblaban bajo una manta húmeda, ahora eran las herederas de una tierra que habían aprendido a amar y defender. En el centro del jardín principal, donde Elena encontró la primera tubería de cobre, se erguía una estatua sencilla de piedra con una inscripción que servía de advertencia y promesa para cualquiera que pasara por allí. A la mujer que no tenía a dónde ir, la tierra le dio un camino. A la tierra que no tenía quien la amara, la mujer le dio una voz. Elena, ahora conocida en todo el país como la Dama del Velo, caminaba cada atardecer hacia el manantial. A veces, aún sentía el cansancio en sus huesos, pero al mirar hacia atrás y ver las luces cálidas de su casa y los campos vibrantes de energía, recordaba que la verdadera riqueza no estaba en los millones que le ofrecieron, sino en la capacidad de transformar el barro en esperanza. La viuda pobre que no tenía a dónde ir, finalmente, se había convertido en la arquitecta de un mundo nuevo. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal para no perderte los próximos capítulos. Activa la campanita para que YouTube te avise siempre que suba un nuevo video.